Durante 50 años pensé que había visto de todo, literalmente de todo. 100 países, 60 libros publicados, miles de entrevistas, archivos secretos, manuscritos antiguos, testimonios que te quitan el sueño. Y, sin embargo, lo que descubrí en Jerusalén en octubre de 2019 me hizo replantear absolutamente todo lo que creía saber sobre el tiempo, sobre las profecías, sobre el diseño invisible que gobierna la historia. Te advierto desde ahora, lo que voy a revelarte al final de este relato no es solo información, es algo que puede transformar por completo tu manera de entender la realidad. Y no lo digo a la ligera jamás. Jamás lo digo a la ligera. Soy J.J. Benítez, periodista, investigador de lo imposible, autor de Caballo de Troya y decenas de obras que han intentado, desentrañar los misterios que la historia oficial prefiere ocultar. Llevo más de medio siglo viajando por el mundo, buscando respuestas en lugares donde otros solo ven piedras y polvo. Y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo es que las coincidencias no existen. Nunca existieron. Lo que llamamos casualidad es simplemente nuestra incapacidad para ver el patrón completo, para comprender que hay hilos invisibles conectando acontecimientos separados por siglos, por milenios incluso. Permíteme contarte cómo empezó todo esto, porque nada empieza realmente donde creemos que empieza. Todo tiene raíces más profundas, ¿sabes? Orígenes ocultos que solo se revelan cuando miras hacia atrás con suficiente perspectiva. Era marzo de 1987. Recuerdo la fecha con exactitud porque acababa de terminar la investigación para el tercer tomo de Caballo de Troya y estaba agotado, completamente agotado. Había pasado meses encerrado en mi estudio reconstruyendo los días finales de Jesús con una precisión que rayaba en la obsesión. Cada hora documentada, cada movimiento rastreado, cada palabra analizada en su contexto original arameo. Necesitaba desconectar, así que decidí viajar a Jerusalén por primera vez. No iba buscando nada en particular, te lo juro. Solo quería caminar por esos lugares que había descrito en mis libros, sentir las piedras bajo mis pies, respirar ese aire antiguo que todavía guarda el eco de acontecimientos que cambiaron el mundo. Mi esposa me preguntó qué esperaba encontrar allí. Le respondí con honestidad, no lo sé. Tal vez nada, tal vez todo. Llegué una tarde de marzo con ese viento seco que levanta el polvo del desierto y te hace entrecerrar los ojos. La luz era dorada, casi irreal, como si el tiempo mismo se moviera más despacio en esa ciudad. Me hospedé en un hotel modesto, cerca de la ciudad vieja. Una construcción de piedra amarillenta, con ventanas estrechas que daban a un patio interior donde crecía un granado. El recepcionista, un hombre palestino de unos 60 años, con ojos cansados pero amables, me preguntó si era mi primera vez en Jerusalén. Cuando asentí, sonrió de una manera extraña. Primera vez, murmuró, pero no la última. Nadie viene a Jerusalén una sola vez. Esta ciudad te llama siempre. Esa primera noche apenas pude dormir. No por el jet lag, aunque había volado desde Madrid con escala en Roma. No por el ruido, porque el hotel estaba en una calle tranquila donde apenas pasaban autos. Era por una sensación extraña, una especie de... ¿cómo decirlo? Una anticipación, como si algo estuviera a punto de revelarse, como si la ciudad misma estuviera esperándome, preparada para mostrarme algo que había estado guardando durante siglos. Me levanté antes del amanecer, incapaz de quedarme en la cama. Desde la ventana de mi habitación podía ver las primeras luces coloreando el cielo sobre los muros antiguos. Hay algo en el amanecer de Jerusalén que no he visto en ninguna otra parte del mundo. La luz no solo ilumina, transforma. Las piedras parecen cobrar vida, como si absorbieran los primeros rayos del sol y los convirtieran en algo más que fotones y calor. Memoria, quizá. Esperanza, tal vez. Al día siguiente, muy temprano, salí a caminar sin rumbo fijo. Las calles estaban casi vacías, solo algunos comerciantes abriendo sus tiendas, el olor del pan recién horneado mezclándose con el incienso que salía de una pequeña iglesia ortodoxa. Escuchaba el llamado lejano del muecín desde una mezquita cercana y, simultáneamente, las campanas de alguna iglesia cristiana. Todas esas voces de fe elevándose sobre la misma ciudad, cada una reclamando la misma Tierra Santa, el mismo Dios nombrado de maneras diferentes. Caminé hacia el este, siguiendo un impulso que no sabía explicar. Pasé por el barrio musulmán, donde las tiendas estaban comenzando a abrir, con vendedores colocando sus mercancías en las aceras estrechas, especias de colores brillantes, telas bordadas, crucifijos y menorás vendidos lado a lado sin ironía aparente. Un anciano me ofreció té de menta desde la entrada de su tienda. Acepté, aunque tenía prisa por llegar a... ¿Dónde? No lo sabía. Solo sabía que algo me llamaba.
El té estaba caliente y dulce, con hojas de menta fresca flotando en el vaso de cristal. El anciano no habló mucho, solo me observó con esos ojos que han visto demasiadas cosas. Cuando terminé y le agradecí, él asintió lentamente. Va al monte del templo, dijo. No era una pregunta. Negué con la cabeza. Le dije que no tenía planes específicos. Él sonrió mostrando dientes manchados por años de té y tabaco. Entonces va a la puerta, dijo. Todos van a la puerta, aunque no lo sepan. Dejé unas monedas en la mesa y continué caminando. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero no les di importancia en ese momento. Qué equivocado estaba, qué completamente equivocado. Y entonces la vi, la puerta completamente sellada, con piedras enormes, antigua, imposible, silenciosa como una advertencia escrita en roca. Me quedé allí parado, mirándola desde el otro lado del valle de Cedrón, sin comprender por qué me afectaba tanto. Era solo un muro, solo piedras colocadas hace siglos para cerrar un acceso. Pero había algo en esa puerta sellada, algo que me hacía sentir como si estuviera mirando no solo al pasado, sino también al futuro, como si esa puerta fuera simultáneamente un cierre y una promesa. Un hombre mayor se acercó, vestido con ropas tradicionales judías, con una barba blanca que le llegaba al pecho y unos rizos largos cayendo a ambos lados de su rostro. Me habló en hebreo primero, luego, en un inglés quebrado, con acento fuerte, cuando notó mi confusión. Es la puerta oriental, dijo, como si eso explicara todo. Sahara Rahamim en hebreo, la puerta de la misericordia, sellada desde hace más de 500 años. Le pregunté por qué, aunque en ese momento no sabía que esa pregunta cambiaría el curso de mi investigación para siempre, que abriría un camino de descubrimientos que me llevaría de vuelta a Jerusalén una y otra vez durante las siguientes décadas. Él sonrió, pero era una sonrisa triste, ¿sabes? Como si supiera algo que le pesaba, algo que había cargado toda su vida y que ahora compartía con un extraño, porque quizá yo era alguien que podría entender. El sultán Suleimán la cerró en 1517, me explicó, señalando las piedras macizas con su mano nudosa. Era otomano, musulmán, conquistador de Jerusalén y tenía miedo de una profecía judía muy antigua que decía que el Mesías entraría por esta puerta cuando viniera a redimir a Israel. Entonces la selló, la cerró completamente y puso un cementerio musulmán justo delante. Porque, según la tradición, un Cohen, un sacerdote judío, no puede pasar por un cementerio sin contaminarse ritualmente. Se quedó un momento en silencio, mirando las piedras con una expresión que no puedo describir fácilmente. Era mezcla de reverencia y dolor, de esperanza y desesperación. Pero las profecías no se detienen con muros, añadió finalmente, su voz apenas un susurro. Dios se ríe de los muros. Suleimán pensó que podía impedir el plan divino con piedras, pero lo único que hizo fue cumplir otra parte de la profecía. Ezequiel dijo que la puerta estaría cerrada y Suleimán la cerró. Zacarías dijo que el Mesías vendría del Monte de los Olivos y aquí está la puerta, mirando directamente al Monte de los Olivos. Señaló hacia el este, donde el monte se elevaba con sus miles de tumbas blancas, cubriendo las laderas como ovejas en una colina. El hombre se presentó como Reb Mosé, aunque no sé si ese era su nombre real o simplemente un título de respeto. Me contó que su familia había vivido en Jerusalén durante generaciones incontables, que sus ancestros habían visto conquistadores ir y venir, desde los bizantinos hasta los cruzados, desde los mamelucos hasta los otomanos, desde los británicos hasta la independencia moderna de Israel. Todos trataron de controlar esta ciudad, dijo. Todos pensaron que podían poseerla, pero Jerusalén no pertenece a nadie. Jerusalén está esperando. Toda la ciudad está esperando el mismo acontecimiento. Le pregunté, ¿qué acontecimiento? Él me miró con esos ojos profundos, oscuros, como pozos antiguos. El regreso, dijo simplemente. El cumplimiento de la promesa, cuando las piedras caigan y la puerta se abra y el que se fue vuelva por el mismo camino que tomó al irse. Y se fue, dejándome allí con más preguntas que respuestas, con la imagen de esa puerta sellada grabándose en mi memoria como una fotografía que nunca se borra. Durante años, esa conversación quedó archivada en mi memoria como una curiosidad histórica, nada más. Una anécdota interesante para contar en cenas con amigos. Ah, sí. Cuando estuve en Jerusalén, conocí a un anciano judío que me habló de profecía sobre una puerta sellada. Y todos asentían educadamente y cambiábamos de tema. Volví a Jerusalén varias veces, investigando otros temas, otros misterios. En 1993, en 2001, en 2007. Cada vez que pasaba por esa puerta sellada,
Sentía algo extraño, pero no le daba importancia. La veía desde el Monte de los Olivos, desde el otro lado del valle, silenciosa y cerrada, esperando. ¿Casualidad? Pues sí, durante mucho tiempo pensé que era solo eso, casualidad. Coincidencia interesante, pero sin mayor significado. Qué equivocado estaba, que completamente, absolutamente equivocado. Pero en octubre de 2019 todo cambió completamente. Estaba dando una conferencia en Tel Aviv sobre los manuscritos del Mar Muerto, un tema que me apasiona porque esos rollos antiguos encontrados en las cuevas de Qumrán nos han dado una ventana directa a la mentalidad religiosa del tiempo de Jesús. Hablé durante 2 horas sobre cómo estos manuscritos confirman la autenticidad de textos bíblicos que antes algunos académicos cuestionaban, sobre cómo demuestran que las profecías mesiánicas no fueron inventadas después de los hechos, sino que existían siglos antes. Después de la conferencia, durante una cena en un restaurante con vista al Mediterráneo, donde podías escuchar las olas rompiendo contra las rocas, conocí a un geólogo israelí llamado David Mann. Hombre brillante, serio, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tenía unos 50 y tantos años, cabello gris cortado muy corto, anteojos de montura metálica y esa manera de hablar precisa y medida que tienen los científicos acostumbrados a pesar cada palabra antes de pronunciarla. Hablamos de muchas cosas esa noche, de geología, obviamente, de tectónica de placas, de cómo la tierra de Israel se sienta sobre la falla del Valle del Jordán, una continuación del gran Valle del Rift que va desde África hasta Siria. Hablamos de terremotos históricos, de cómo Jericó fue destruida múltiples veces, no solo por conquistas, sino por temblores. Hablamos de arqueología, de cómo la geología ayuda a datar sitios antiguos, de cómo los sedimentos cuentan historias que los textos a veces ocultan. Pero cuando mencioné, casi de pasada, mi fascinación por la Puerta Oriental, su rostro cambió, literalmente cambió. La expresión relajada se volvió intensa. Sus ojos se enfocaron en mí con una atención casi incómoda. Se inclinó hacia adelante sobre la mesa, bajó la voz, aunque el restaurante estaba lleno de conversaciones ruidosas y nadie podría escucharnos, y me dijo algo que me dejó helado, completamente helado. Tengo información de fuentes geológicas que nunca se han hecho completamente públicas sobre el Monte de los Olivos, sobre lo que hay debajo de la superficie, sobre algo que descubrimos en 1964 y que, bueno, tiene implicaciones extraordinarias si lo conectas con ciertos textos religiosos. Nos quedamos hablando hasta las 3 de la madrugada. Los meseros comenzaron a recoger las mesas a nuestro alrededor, lanzándonos miradas no muy sutiles, sugiriendo que querían cerrar. No nos importó. David pidió más café, yo pedí agua y continuamos, porque lo que me estaba contando era, pues, alucinante, absolutamente alucinante. David me contó que en 1964, cuando el gobierno israelí planeaba construir un gran hotel en la cima del Monte de los Olivos para atraer más turismo religioso, se realizó un estudio geológico exhaustivo del área. Era obligatorio, obviamente, antes de cualquier construcción importante, especialmente en una zona con tanta importancia histórica y religiosa. Necesitaban saber si el suelo era estable, si podía soportar el peso de un edificio de múltiples pisos, si había cavernas ocultas o debilidades estructurales que pudieran causar problemas. Trajeron a los mejores geólogos del país, explicó David, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Usaron toda la tecnología disponible en ese tiempo, sismógrafos, estudios de resistividad eléctrica, perforaciones de prueba, y lo que encontraron fue, bueno, extraordinario no es ni siquiera la palabra correcta. Había una línea de falla masiva, me dijo, perfectamente alineada de este a oeste, que corría justo debajo del Monte de los Olivos y se extendía directamente hacia la Puerta Oriental. No era una falla activa en el sentido de que estuviera produciendo terremotos regularmente, pero estaba ahí, real, medible, documentada. Una fractura en la corteza terrestre, dormida pero presente, esperando. La falla tenía varios kilómetros de longitud. Comenzaba bajo el Monte de los Olivos, corría hacia el oeste, pasando exactamente bajo el Valle de Cedrón, y terminaba justo donde estaba la Puerta Oriental sellada. ¿Sabes lo que dice Zacarías 14:4? Me preguntó David, sus ojos brillando con una mezcla de excitación científica y algo más, algo casi espiritual que no esperaba ver en un geólogo. Y recitó de memoria en hebreo primero, con esa cadencia musical del idioma antiguo, luego, en español, para mí. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo se me erizaba la piel,
como cada vello de mis brazos se levantaba como respondiendo a una corriente eléctrica invisible. Zacarías escribió eso hace más de 2500 años. Susurré, mi voz apenas audible sobre el ruido del restaurante que se vaciaba. ¿Cómo podía saber que hay una falla geológica exactamente allí, exactamente en esa dirección? ¿Cómo? David encendió un cigarrillo. Sus manos temblaban ligeramente. En Israel todavía se podía fumar en restaurantes en ese tiempo, aunque el mesero nos lanzó una mirada de desaprobación. No lo sé, dijo, exhalando humo lentamente. Honestamente, no lo sé. He sido geólogo durante 30 años. He estudiado fallas en todo el Medio Oriente. He publicado papers en las mejores revistas científicas y no tengo explicación racional para esto. Pero lo que sí sé, lo que puedo decirte con certeza absoluta, porque he visto los datos originales, porque he hablado con los geólogos que hicieron el estudio en 1964, es que la alineación es perfecta, perfecta. La falla corre de este a oeste, justo como dice la profecía, y termina exactamente donde está la puerta oriental. Hizo una pausa, aplastó su cigarrillo en el cenicero. Si hubiera un terremoto significativo en esa falla, continuó, y hablamos de un terremoto de magnitud considerable, 7 u 8 en la escala de Richter, el monte literalmente se partiría en dos. La mitad se movería hacia un lado, la mitad hacia el otro, creando un valle en el medio. Y la energía liberada viajaría directamente hacia ese muro sellado. Las piedras que Suleimán colocó hace 500 años caerían como fichas de dominó. Me mostró su teléfono móvil, donde había guardado algunas imágenes de mapas geológicos, fotografías de documentos antiguos, gráficos con líneas y mediciones. Esto nunca se publicó ampliamente, explicó, no porque fuera secreto exactamente, sino porque nadie sabía qué hacer con la información. Los científicos lo archivaron como un dato geológico interesante. Los religiosos que supieron de ello lo vieron como confirmación de sus creencias, pero nunca hubo un diálogo real entre estos dos mundos. Hasta ahora, tal vez. Esa noche no pude dormir. Volví a mi hotel en Tel Aviv, procesando implicaciones que parecían imposibles, pero que al mismo tiempo tenían una lógica aterradora. Al día siguiente cancelé mi vuelo de regreso a España. Llamé a mi esposa. Le dije que necesitaba quedarme unos días más, que había descubierto algo importante. Ella conocía mi obsesión, mi incapacidad de dejar ir un misterio una vez que lo había agarrado. Así que simplemente suspiró y me dijo que tuviera cuidado, que no me perdiera en mis investigaciones como solía hacer. Tomé un taxi directo a Jerusalén. El viaje duraba solo 1 hora, pero sentí como si estuviera viajando no solo a través del espacio, sino del tiempo. Bajábamos de la moderna Tel Aviv costera hacia las colinas antiguas de Judea, pasando de la Israel secular a la Israel religiosa, de lo nuevo a lo eterno. Necesitaba ver el monte de los olivos de nuevo, pero ahora con otros ojos. Necesitaba sentir esa tierra bajo mis pies, sabiendo lo que había debajo, sabiendo que escondía en sus entrañas una fractura que podía, en el momento adecuado, cumplir una profecía de 25 siglos. Llegué al monte de los olivos al amanecer. El taxi me dejó en la cima, cerca de la iglesia ortodoxa, con su campanario dorado que capturaba los primeros rayos del sol. La ciudad estaba envuelta en una neblina dorada y desde allí arriba podías ver toda Jerusalén extendida como un mapa antiguo, las cúpulas de las iglesias, la cúpula de la roca brillando dorada contra el cielo, los minaretes, las torres, todo mezclado en un paisaje que ha permanecido esencialmente igual durante siglos. A mi izquierda, hacia el este, el desierto de Judea se perdía en la distancia, ondulante y amarillo bajo la luz temprana. A mi derecha, hacia el oeste, la puerta oriental, sellada, silenciosa, esperando. Y bajo mis pies, invisible pero real, esa línea de falla que conectaba ambos puntos como una flecha dibujada por la geología misma. Me senté en una roca y saqué mi libreta. Siempre llevo una libreta, un hábito de mis días como periodista joven, cuando las grabadoras no eran confiables y los teléfonos inteligentes no existían. Necesitaba ordenar todo esto, conectar los puntos, ver el patrón completo, porque cuando investigas durante tantos años como yo, aprendes que la verdad nunca viene en un solo paquete. Viene en fragmentos, en pistas dispersas que tienes que reunir pacientemente hasta que el cuadro completo emerge, como esos mosaicos bizantinos donde cada pequeña piedra de color contribuye a una imagen mayor que solo puedes ver cuando te alejas lo suficiente. Zacarías no fue el único que habló de esto. También Ezequiel, en el capítulo 43, describe una visión apocalíptica en la que ve al Señor entrando a Jerusalén por la puerta oriental. Y luego dice algo inquietante, algo que nunca había entendido completamente hasta ese momento. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová,
Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Profecía escrita 6 siglos antes de Cristo, cuando Ezequiel estaba en el exilio de Babilonia, viendo visiones que no podía comprender completamente, pero que registró fielmente para generaciones futuras. Y 1000 años después de Cristo, siglos después de que Ezequiel escribiera esas palabras, en 1517, el sultán Suleimán la cierra físicamente, cumpliendo la profecía sin saberlo, probablemente sin haber leído nunca a Ezequiel, intentando evitar otra profecía que no podía evitar, que era inevitable desde antes de que naciera, desde antes de que su imperio existiera. ¿Ves la ironía? ¿Ves el diseño intrincado, perfectamente orquestado? Un sultán musulmán tratando de impedir una profecía judía sobre un Mesías que los cristianos identifican como Jesús, termina cumpliéndola. El muro que construyó para detener al Mesías se convierte en la evidencia misma de que las profecías se cumplen a pesar de la resistencia humana, a través de ella incluso, como si la historia misma fuera un río que encuentra su camino hacia el mar, sin importar qué obstáculos pongas en su curso. Pero había algo más. Siempre hay algo más cuando profundizas, cuando no te conformas con las respuestas fáciles. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, se describe la ascensión de Jesús desde el Monte de los Olivos. Los discípulos lo vieron elevarse hacia el cielo y, mientras miraban hacia arriba con asombro y confusión, 2 ángeles aparecieron y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». ¿Dónde había sido tomado al cielo? En el Monte de los Olivos. ¿A dónde regresaría? Al Monte de los Olivos. No a otro lugar, no de otra manera, sino exactamente como se fue. El mismo lugar, la misma dirección, el mismo camino en reversa. Todo estaba conectado, completamente conectado. El lugar de partida sería el lugar de regreso. La puerta por donde Jesús entró montado en un burro durante la entrada triunfal sería la puerta por donde volvería. Y la Tierra misma, con su falla geológica perfectamente alineada, descubierta por científicos modernos usando tecnología que Zacarías nunca pudo imaginar, estaba preparada para el acontecimiento, como si la creación entera estuviera participando en el cumplimiento de una promesa antigua, como si las rocas mismas fueran parte del plan. Pasé 3 días en Jerusalén hablando con rabinos, con geólogos, con historiadores, con arqueólogos. Cada conversación añadía una pieza más al rompecabezas. Un rabino anciano en la ciudad vieja, un hombre pequeño con ojos penetrantes y barba blanca hasta la cintura, me contó que la tradición judía siempre ha mantenido que, cuando venga el Mesías, caminará desde el Monte de los Olivos, cruzará el valle de Cedrón y entrará a Jerusalén por la puerta oriental. Es conocimiento transmitido de generación en generación, me explicó en su estudio lleno de libros antiguos con encuadernaciones de cuero gastado. No es secreto. Cualquier judío religioso te dirá lo mismo. Por eso Suleimán tuvo tanto miedo. Le pregunté si creía que la profecía se cumpliría literalmente. Él se quedó mirándome por un largo momento, sus dedos acariciando pensativamente la cubierta de un libro antiguo. ¿Usted es creyente, señor Benítez?, me preguntó. Le dije que era complicado, que había visto demasiadas cosas extrañas en mi vida para ser completamente escéptico, pero también demasiadas contradicciones para ser completamente creyente. Él sonrió. Buena respuesta, dijo, honesta. Entonces le diré esto, no importa si usted cree o no, la profecía se cumplirá porque ya fue establecida. El tiempo no es lineal, como ustedes, los occidentales modernos, piensan. El tiempo es circular, plegado, conectado. Lo que será ya fue decidido. Solo estamos esperando que el momento correcto llegue. Un geólogo de la Universidad Hebrea, colega de David Mann, me mostró mapas geológicos detallados del área. Extendió enormes hojas de papel sobre una mesa en su oficina, señalando líneas de color y símbolos que para mí eran jeroglíficos, pero que él leía como si fueran su lengua materna. La línea de falla era clarísima, incluso para mis ojos no entrenados, una línea roja discontinua que atravesaba el mapa de este a oeste. No es una falla activa en el sentido técnico, explicó, ajustando sus anteojos. No ha producido terremotos significativos en tiempos históricos registrados, pero está ahí. Y las fallas dormidas pueden despertar. Todo lo que se necesita es el catalizador correcto, la cantidad correcta de estrés tectónico acumulado. Le pregunté qué tipo de catalizador. Se encogió de hombros, sus manos moviéndose sobre el mapa como si pudiera sentir la tierra a través del papel. Un evento sísmico mayor en la región. La falla del Mar Muerto es muy activa. Un terremoto grande allí podría desencadenar actividad en fallas secundarias.
O algo que no entendemos todavía. La Tierra tiene sus propios ritmos, sus propios tiempos. Los humanos hemos estado estudiando geología seriamente durante apenas 200 años. La Tierra ha estado aquí durante 4.500 millones de años. Somos muy arrogantes. Pensamos que lo entendemos todo. Y aquí está lo extraordinario, lo que me mantiene despierto por las noches, incluso ahora, años después de aquella investigación. Los geólogos encontraron esa falla en 1964. Sí, usando tecnología moderna, sismógrafos sensibles, estudios de resistividad. Pero Zacarías escribió sobre la división del monte hace más de 2.500 años. ¿Cómo? ¿Cómo podía saber con tal precisión no solo que el monte se dividiría, sino la dirección exacta de esa división? De este a oeste, no de norte a sur, no en diagonal, no en alguna dirección aleatoria, de este a oeste, exactamente, precisamente como indica la falla geológica descubierta 25 siglos después. Las explicaciones convencionales se desmoronan aquí. Puedes decir que fue suerte, intuición, una buena adivinanza basada en observación de patrones de erosión o algo así. Pero cuando combinas eso con todo lo demás, con las otras profecías que convergen en el mismo punto, con el sellado de la puerta cumpliendo a Ezequiel, con el cementerio musulmán colocado estratégicamente delante, con la alineación perfecta entre el monte y la puerta, con los ángeles diciendo que Jesús regresaría de la misma manera que se fue, con la tradición judía milenaria sobre el camino del Mesías, entonces, la probabilidad de que todo sea coincidencia se vuelve, pues, astronómicamente pequeña, tan pequeña que rechazarla requiere más fe que aceptarla. Volví a España en noviembre de 2019 con maletas llenas de notas, fotografías, grabaciones de entrevistas, copias de mapas geológicos, fotocopias de textos antiguos. Pero, sobre todo, volví con una certeza que antes no tenía, una certeza que había crecido en mi interior durante esos días en Jerusalén como una semilla encontrando tierra fértil. La profecía no es predicción al azar, no es adivinación mística ni especulación poética. Es conocimiento del patrón completo del tiempo, como si alguien desde fuera del tiempo pudiera ver todo el desarrollo de la historia simultáneamente, pasado, presente y futuro como un único momento eterno, y dejara señales para que nosotros, atrapados en el flujo lineal de los acontecimientos, pudiéramos reconocer los momentos clave cuando llegaran. Me tomó meses organizar toda esa información. La pandemia de 2020 me dio tiempo inesperado para profundizar en textos antiguos, para releer a los profetas con nueva perspectiva, para conectar puntos que antes parecían separados. Mientras el mundo se encerraba y la gente entraba en pánico por un virus invisible, yo me sumergía en misterios mucho más antiguos y mucho más fundamentales. Y descubrí algo más, algo que me hizo volver a Jerusalén tan pronto como los vuelos se reanudaron. Descubrí que no era solo Zacarías y Ezequiel. Joel también había profetizado sobre acontecimientos en Jerusalén en los últimos días. Isaías había hablado de una renovación que vendría desde Sión. Daniel había dado cronologías complejas que terminaban con el establecimiento de un reino eterno. Y todos, absolutamente todos, apuntaban al mismo lugar, al mismo acontecimiento, a la misma ciudad, esperando en silencio el cumplimiento de promesas hechas cuando los imperios que ahora estudiamos en libros de historia todavía no habían nacido. Era septiembre de 2021. El mundo todavía estaba recuperándose del encierro. Todavía había restricciones de viaje, mascarillas obligatorias en aeropuertos, formularios de salud que llenar, y Jerusalén estaba extrañamente vacía de turistas. Los grupos habituales de peregrinos cristianos, los tours organizados de jubilados norteamericanos con sus cámaras y gorras, los estudiantes de yeshivá corriendo por las calles estrechas, todo reducido a un mínimo. Perfecto para mí. Necesitaba silencio para pensar, para sentir, para absorber sin distracciones. Volví al Monte de los Olivos, pero esta vez no fui solo. Me acompañaba Sarah Cohen, una arqueóloga israelí con quien había trabajado años atrás en una excavación en Megiddo, uno de los más importantes de Israel, un montículo artificial formado por capas y capas de ciudades construidas unas sobre otras durante milenios. Sarah es judía, practicante, estudiosa del Talmud desde niña, pero con una mente abierta que valoro enormemente. No es fundamentalista ciega ni escéptica arrogante, sino alguien que puede mantener su fe mientras cuestiona y analiza, que puede rezar por la mañana y excavar con rigor científico por la tarde sin ver contradicción. Subimos al monte una tarde de otoño. El sol estaba bajo, lanzando sombras largas sobre las tumbas blancas que cubrían la ladera como un manto de mármol. Sarah guardó silencio durante todo el ascenso, sus manos en los bolsillos de su chaqueta de campo, sus ojos contemplando el paisaje con una expresión que no podía leer. Cuando llegamos a la cima, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos, lágrimas reales,
brillando en sus mejillas a la luz dorada del atardecer. Toda mi vida he venido aquí, dijo con voz quebrada, desde que era niña. Mi abuelo me traía aquí cada año en Sukkot. Me contaba historias de los profetas, de los reyes, de las promesas hechas a nuestro pueblo, y nunca, jamás, sentí lo que siento hoy. Le pregunté qué sentía, mi propia voz temblorosa, porque su emoción era contagiosa. Se quedó mirando hacia la ciudad, hacia esa puerta sellada que brillaba con el último sol del día, dorada y antigua y absolutamente inmutable. Expectación, susurró, como si algo estuviera a punto de suceder, como si el tiempo mismo estuviera contando los últimos segundos de un reloj que solo Dios puede escuchar. ¿Tiene sentido eso o estoy loca? Le dije que tenía todo el sentido del mundo, que yo sentía lo mismo, que quizá todos los que venían a este lugar con corazones abiertos sentían lo mismo sin atreverse a admitirlo. Nos sentamos allí en silencio, mientras la noche caía sobre Jerusalén. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una por una, como estrellas terrestres respondiendo a las estrellas del cielo que comenzaban a aparecer en el firmamento oscureciente. El llamado a la oración sonó desde múltiples mezquitas, sus voces superponiéndose en una melodía compleja. Campanas de iglesias respondieron. Era como si la ciudad misma estuviera orando, cada tradición en su propio idioma, pero todas elevándose hacia el mismo cielo. Sara me contó algo que nunca había compartido con nadie fuera de su familia, un secreto guardado durante más de 2 décadas. Su abuelo, un rabino jasídico que murió en 1998, le había dicho en su lecho de muerte que él no vería el regreso del Mesías, pero que ella sí. Me tomó de la mano, recordó Sara, sus dedos tocando inconscientemente la estrella de David que llevaba en una cadena alrededor de su cuello, y me dijo con una claridad que no había mostrado en semanas: Sara, tú verás la puerta abrirse. Tú verás el monte dividirse. Tú verás el cielo tocando la tierra. No sé cuándo exactamente, pero será en tu tiempo, no en el mío. En ese momento pensé que eran las palabras de un hombre moribundo, alucinaciones tal vez, delirios causados por medicamentos fuertes. Pero ahora... Su voz se quebró. No terminó la frase. No hacía falta. El silencio entre nosotros estaba lleno de comprensión. Esa noche, de regreso al hotel, Sara me envió un mensaje a mi teléfono. Ezequiel 37. Léelo esta noche. Es importante. Lo leí. Es el pasaje famoso del Valle de los Huesos Secos, una de las visiones más impactantes de toda la Biblia. Ezequiel es llevado en visión a un valle lleno de huesos humanos, secos, blanqueados por el sol, completamente muertos. Y Dios le pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel sabiamente responde: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces Dios le ordena profetizar sobre los huesos. Y mientras Ezequiel habla, los huesos comienzan a moverse, a conectarse, tendones y carne creciendo sobre ellos, piel cubriéndolos y finalmente el espíritu entra en ellos y se levantan, un ejército vasto. Y Dios explica: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Israel, un pueblo disperso durante 2000 años desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los romanos, perseguido en cada tierra donde buscó refugio, casi exterminado en el Holocausto, declarado muerto por la historia, un fósil religioso sin futuro, y en 1948, literalmente resucitado, traído de vuelta a su tierra contra toda lógica política, contra todas las probabilidades. Los huesos secos volviendo a la vida exactamente como profetizó Ezequiel 6 siglos antes de Cristo, 9 siglos antes de que Roma destruyera el templo, 25 siglos antes de que las Naciones Unidas votaran la partición de Palestina. Y ahora, 70 y tantos años después, aquí estábamos hablando de otra profecía, del mismo profeta, sobre una puerta que se abriría, sobre la presencia divina que volvería a Jerusalén después de haberla abandonado, según el propio Ezequiel en capítulos anteriores, por la entrada oriental. Los patrones. ¿Ves? Los patrones se repiten a través de los siglos. Las profecías no son eventos aislados, predicciones sueltas lanzadas al viento de la historia. Son parte de una narrativa continua, de un plan que se desarrolla a través de milenios, con una coherencia que es imposible de ignorar una vez que empiezas a verla. Y nosotros, pequeños seres atrapados en nuestras décadas de vida, apenas podemos vislumbrar fragmentos de ese diseño colosal, como hormigas tratando de comprender la arquitectura de una catedral. Pasé 2 semanas más en Jerusalén.
Esa vez, cada día me levantaba temprano, antes del amanecer, y caminaba hasta el Monte de los Olivos. A veces iba solo, disfrutando del silencio y la soledad, a veces con Sara, que compartía su conocimiento profundo de textos rabínicos y tradiciones orales, a veces con otros investigadores que se interesaban en mi trabajo, geólogos, historiadores, teólogos, cada uno aportando su perspectiva única a un rompecabezas multidimensional. Pero siempre terminaba en el mismo lugar, mirando esa puerta sellada desde arriba, tratando de imaginar el día en que las piedras caerían, tratando de visualizar cómo sería presenciar el cumplimiento de una profecía de 2500 años. ¿Habría señales previas o sucedería súbitamente, sin advertencia? ¿Sería durante el día o la noche? ¿En qué estación del año? ¿Por qué caerían? De eso estaba seguro, completamente seguro. No sabía cuándo, no sabía cómo exactamente sucedería el mecanismo específico, pero sabía que caerían. La geología lo confirmaba con mapas y mediciones. La profecía lo anunciaba con palabras escritas hace milenios. Y algo más profundo, algo que no puedo explicar racionalmente ni justificar con argumentos lógicos, me lo susurraba en el silencio de esas mañanas doradas, cuando la ciudad dormía y solo yo y las piedras estábamos despiertos. Un día, sentado en mi roca habitual, un monje etíope se acercó. Los monjes etíopes tienen una pequeña comunidad en Jerusalén, en el techo de la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar peculiar y poco conocido por turistas. Vestía túnicas oscuras y llevaba un bastón tallado con símbolos que no reconocí. Me saludó en amárico, una lengua hermosa y antigua, luego en inglés al notar mi confusión. «Usted viene aquí todas las mañanas», observó, no como pregunta, sino como simple declaración de hecho, desde hace días. «¿Qué busca?» Le dije que no buscaba nada realmente, que solo miraba, que solo observaba, que solo intentaba entender. Él sonrió, reveló dientes blancos contra su piel oscura y se sentó a mi lado en la roca sin pedir permiso, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. «Mentira», dijo con suavidad, sin acusación, simplemente corrigiendo un error. «Todos buscamos algo aquí. Esta tierra está llena de buscadores. Desde hace 3000 años, nada más que buscadores. Abraham buscaba, Isaac buscaba, Jacob buscaba, David buscaba, los profetas buscaban, Jesús buscaba, los apóstoles buscaban, cruzados buscaban, peregrinos buscaban, todos buscando la misma cosa, aunque la llamen con nombres diferentes». Le pregunté qué cosa buscaban todos. Él señaló con su bastón hacia la puerta sellada, su brazo extendido como si pudiera tocarla a pesar de la distancia. El momento en que lo invisible se vuelve visible. El momento en que Dios toca el suelo. Porque ya lo hizo una vez, ¿sabe? Hace 2000 años, un carpintero de Nazaret caminando por estas calles, tocando leprosos, sanando ciegos, resucitando muertos, Dios con pies humanos pisando polvo humano. Y prometió hacerlo de nuevo. Por eso esta puerta permanece cerrada, no para impedir, aunque Suleimán pensó que podía impedir, ¿no? La puerta está cerrada para marcar, para que cuando se abra todos sepamos que ha llegado el momento. El monje se levantó, apoyándose pesadamente en su bastón, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo. Era más viejo de lo que había pensado inicialmente. Antes de irse, añadió algo que nunca he olvidado, palabras que repito en mi mente casi cada día desde entonces. La tierra espera, las piedras esperan. Hasta la línea de falla que los científicos encontraron en 1964 está esperando. Todo está dispuesto. El escenario está montado, los actores están listos, solo falta que el director diga, acción. Y usted, señor Benítez, está esperando también, o todavía está buscando. Porque hay una diferencia, ¿sabe? El que busca está inquieto, el que espera está en paz. Me quedé solo de nuevo con esa pregunta resonando en mi cabeza como campanas de iglesia. ¿Estaba esperando o buscando? Durante toda mi carrera, 50 años de trabajo, había sido un buscador, un investigador de misterios, un cazador de verdades ocultas. Pero quizá había llegado el momento de simplemente esperar, de observar, de estar presente en el instante en que lo imposible se vuelve real, sin forzar, sin analizar hasta la muerte, simplemente siendo testigo. Volví a mi hotel esa tarde con una claridad nueva, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Comencé a escribir, pero no como investigador, no con la distancia académica del erudito. Escribí como testigo, como alguien que había estado allí, que había tocado esas piedras milenarias, que había sentido el peso de siglos de expectación acumulada en ese lugar. Porque eso es lo que Jerusalén es realmente, fundamentalmente, no solo una ciudad con historia larga,
Es un punto de encuentro entre el tiempo humano y el tiempo divino, un lugar donde las profecías no son literatura antigua guardada en museos, sino promesas vivas que respiran en cada piedra, en cada grano de polvo levantado por el viento del desierto. Los escépticos, claro, siempre tienen explicaciones, y he debatido con muchos a lo largo de los años. En conferencias, en programas de televisión, en cartas enviadas por lectores irritados. La falla geológica es natural, dicen, solo geología sin significado especial. Las profecías son vagas, tan generales que pueden aplicarse a múltiples situaciones. Las interpretaciones son retrospectivas. Ves patrones porque quieres verlos, no porque realmente existan. Y tienen razón en parte, debo admitirlo. Sí, la falla es natural. Nadie está argumentando que sea sobrenatural. Sí, las profecías pueden interpretarse de múltiples maneras, dependiendo de tu marco teológico. Sí, los humanos somos excelentes encontrando patrones incluso donde no los hay, una característica evolutiva que nos ayudó a sobrevivir, pero que también puede engañarnos. Pero cuando pones todo junto, cuando no miras un elemento aislado sino la totalidad del patrón, cuando ves cómo cada pieza encaja perfectamente con las demás, como un rompecabezas de 1000 piezas finalmente completado, cuando observas que eventos separados por milenios forman un patrón coherente que ningún humano o grupo de humanos podría haber orquestado, entonces empiezas a sospechar que tal vez, solo tal vez, estamos ante algo más grande que la suma de sus partes, algo que trasciende. Explicaciones materialistas simples. Déjame darte otro ejemplo que descubrí durante mi investigación. En el libro de Joel, capítulo 3, hay una profecía sobre el juicio de las naciones en el valle de Josafat. Joel dice que Dios reunirá todas las naciones y las juzgará allí por lo que hicieron a Israel. El valle de Josafat tradicionalmente se identifica con el valle de Cedrón, que está justo entre el monte de los Olivos y la puerta oriental. El mismo valle que la falla geológica atraviesa. El mismo valle que tendría que abrirse si el monte se divide. Entonces, tenemos a Zacarías diciendo que el monte se dividirá de este a oeste, creando un valle, Joel diciendo que habrá juicio en un valle específico, Ezequiel diciendo que la puerta permanecerá cerrada hasta que entre el Señor, los Hechos diciendo que Jesús volverá al monte de los Olivos de la misma manera que se fue, y la geología moderna confirmando que hay una falla exactamente alineada para que todo eso pueda suceder naturalmente si hubiera un terremoto. Casualidad. Puedes llamarlo así, si quieres. Yo he dejado de creer en casualidades de tal magnitud. Mi última visita a Jerusalén fue en marzo de 2023. Solo pasé 3 días, una visita corta comparada con las estancias de semanas que solía hacer, pero fueron suficientes. Volví al Monte de los Olivos. Por supuesto, siempre vuelvo. Es como un imán que me atrae sin que pueda resistirme, una necesidad casi física de estar allí, de sentir esas piedras bajo mis pies, de respirar ese aire cargado de historia y profecía. Me senté en mi roca, la misma donde me había sentado tantas veces antes. La había marcado en mi memoria por su forma y ubicación, una especie de lugar sagrado personal. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fui como investigador buscando más datos. Fui como peregrino, buscando significado. Y allí, en ese silencio que solo Jerusalén tiene, ese silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de algo más profundo, ese silencio cargado de 3000 años de oraciones y lágrimas y esperanzas, entendí algo que había estado buscando toda mi vida sin saber exactamente qué era. No se trata de demostrar las profecías a escépticos que nunca creerán, sin importar cuánta evidencia presentes. No se trata de convencer a académicos comprometidos con paradigmas materialistas. No se trata ni siquiera de entender completamente cómo funciona todo esto, cómo lo divino interactúa con lo natural, cómo las profecías pueden cumplirse a través de procesos que parecen completamente normales. Se trata de estar dispuesto a reconocer que vivimos en un universo mucho más misterioso, mucho más intencional, mucho más lleno de significado de lo que nuestro materialismo moderno nos permite aceptar. Se trata de abrir los ojos no solo a lo que podemos medir y pesar en laboratorios, sino lo que podemos intuir y sentir en esos momentos raros de claridad, cuando el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve delgado y alcanzamos a ver, aunque sea por un instante, el diseño más grande del que somos parte. La puerta está cerrada. Así ha estado cerrada durante 506 años ahora, pero no para siempre. Las piedras pueden parecer eternas, pueden parecer inamovibles, pero no lo son. Son solo materia, y la materia está sujeta a fuerzas mayores. La falla puede parecer dormida, inactiva, olvidada por la Tierra misma, pero está viva, cargándose lentamente con energía tectónica, esperando el momento preciso. Y el tiempo, ese río que creemos que fluye inexorablemente del pasado hacia el futuro, tal vez es más circular de lo que pensamos,
más complejo, más dimensional. Tal vez pasado y futuro se encuentran en ciertos puntos privilegiados del espacio-tiempo, y Jerusalén es uno de ellos, quizá el más importante de todos, el punto donde todas las líneas convergen. No sé cuándo se abrirá la puerta. Podría ser mañana, podría ser dentro de 100 años. No sé cómo será cuando el monte se divida, si será gradual o súbito, si habrá advertencias o sucederá sin previo aviso. No sé qué verán exactamente nuestros ojos cuando lo invisible se vuelva visible, cuando lo profetizado se vuelva histórico. Pero sé, con una certeza que no viene de la razón, sino de algo más profundo, algo que podríamos llamar intuición o fe o conocimiento del corazón, que sucederá. Las profecías no son predicciones condicionales, no son si pasa esto, entonces tal vez pase aquello. Son anuncios de lo que será porque ya fue decidido desde antes de que el tiempo comenzara a contar, desde antes de que las estrellas fueran encendidas. Y nosotros somos parte de esa historia, no espectadores pasivos sentados en un teatro cósmico. Somos participantes activos, aunque nuestro rol pueda parecer pequeño. Cada uno que conoce estas cosas, cada uno que estudia estas señales con mente abierta, cada uno que mantiene viva la expectación en un mundo que ha olvidado cómo esperar milagros, está contribuyendo a la creación del momento. Porque las profecías no se cumplen en el vacío, se cumplen en la conciencia de aquellos que las esperan, que las reconocen cuando llegan, que las abrazan cuando finalmente se manifiestan. Pienso en todos aquellos que vinieron antes que nosotros. En Abraham, subiendo al monte Moría con su hijo Isaac, sin saber que estaba actuando un drama que resonaría a través de los siglos, que se convertiría en arquetipo del sacrificio supremo. En David, conquistando Jerusalén y haciéndola la ciudad de Dios, sin saber que estaba estableciendo un centro espiritual que sobreviviría a todos los imperios. En Salomón, construyendo el templo donde la gloria divina descendía como una nube tan densa, que los sacerdotes no podían entrar. En los profetas, caminando por estas mismas calles empedradas, viendo visiones del futuro que no podían explicar completamente, pero que confiaban eran verdad, escribiéndolas para generaciones que aún no habían nacido. Y pienso en todos aquellos que vendrán después de nosotros, en la generación que verá la puerta abrirse, en aquellos que sentirán la tierra temblar bajo sus pies cuando el monte se divida, cuando lo que parecía imposible se vuelva inevitable, en los que verán descender lo que Abraham vio en visión, lo que David adoró en cantos, lo que Salomón recibió en su templo, lo que los profetas anunciaron en sus escritos ardientes. Somos un puente, ¿sabes? Entre lo que fue y lo que será, entre la promesa antigua y el cumplimiento futuro. Y eso es un privilegio extraordinario, aunque a veces no lo sintamos así, aunque la vida cotidiana nos distraiga con sus urgencias menores. Vivimos en días de confusión, de caos aparente, de crisis múltiples que parecen no tener solución. Guerras, pandemias, colapso ambiental, división política. Pero tal vez ese caos es precisamente la señal que deberíamos reconocer. Las contracciones antes del nacimiento, la oscuridad más profunda antes del amanecer, el desorden que precede a un nuevo orden. Termino este relato aquí, en mi estudio en España, rodeado de mis libros y mis notas y mis fotografías de todos esos lugares que he visitado durante medio siglo, buscando respuestas a preguntas que quizá no tienen respuestas simples. La luz del atardecer entra por la ventana, dorada, como aquella luz de Jerusalén que nunca olvidaré, que llevo grabada en mi memoria como una marca permanente. Y me doy cuenta de que todo mi trabajo, toda mi investigación, todos mis libros, desde el primero hasta el más reciente, han sido realmente una sola búsqueda. Entender cómo lo divino toca lo humano, cómo lo eterno penetra en el tiempo, cómo las promesas hechas hace milenios siguen vivas y respirando en el presente, esperando su momento. La respuesta está en Jerusalén. Siempre ha estado en Jerusalén, en esa puerta sellada que no permanecerá cerrada para siempre, en ese monte que guarda en sus entrañas geológicas el mecanismo de su propia división, como un código escrito en roca, en esa ciudad que es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre lo que es y lo que será, entre el tiempo humano y la eternidad divina. Te dije al principio que lo que te revelaría al final podría transformar tu manera de entender la realidad. Y aquí está, simple pero revolucionario. No vivimos en un universo aleatorio gobernado por el caos y la coincidencia ciega. Vivimos en un cosmos intencional, donde cada detalle tiene significado, donde las profecías escritas hace 25 siglos pueden confirmarse con estudios geológicos modernos, donde la historia se mueve hacia un destino que fue establecido antes de que existiera la historia misma. La puerta se abrirá. El monte se dividirá. Y cuando eso suceda, sabremos de manera definitiva que nunca estuvimos solos, que nunca fuimos olvidados, que todo el sufrimiento y la espera y las lágrimas de generaciones innumerables tenían un propósito, porque al final, siempre al final, la promesa se cumple. Dios no olvida. El tiempo puede parecer largo desde nuestra perspectiva humana limitada, pero para aquel que estableció las promesas,
1000 años son como un día. ¿Cuándo exactamente? No lo sé. Nadie lo sabe. Jesús mismo dijo que ni los ángeles del cielo conocían el día ni la hora. Pero cada día que pasa, cada año que transcurre, cada señal que se cumple, nos acerca un poco más. Y yo me siento privilegiado de haber podido investigar estas cosas, de haber caminado por esas piedras antiguas, de haber hablado con aquellos que guardan la memoria y la esperanza, de haber visto con mis propios ojos esa puerta sellada esperando su momento. No lo entendí del todo al principio, cuando vi la puerta por primera vez en 1987. Tal vez no lo entiendo del todo ahora, después de décadas de investigación. Pero algo cambió en mí desde aquella tarde de marzo, cuando un anciano judío me habló de profecías que creía muertas y descubrí que estaban más vivas que nunca. Desde entonces, cada vez que miro al horizonte, cada vez que siento el viento, cada vez que el silencio se vuelve profundo la noche, siento que alguien está respondiendo en el lenguaje de las piedras, en el movimiento de la tierra, en el cumplimiento lento pero inexorable de promesas que son más antiguas que las montañas y más duraderas que el mar. Y esa respuesta es simple, pero absoluta. Espera, observa, mantén los ojos abiertos y el corazón preparado, porque lo que fue prometido será cumplido, exactamente como fue profetizado, exactamente como está escrito en las piedras de Jerusalén y en las páginas de los profetas y en la estructura misma de la tierra que pisamos. La puerta se abrirá, el monte se dividirá, el valle se formará, y el mundo sabrá que la historia tiene un autor, que el tiempo tiene un propósito, que nada de lo que vemos es accidente ni caos. Todo está preparado. Solo falta el momento. Y ese momento llegará como ladrón en la noche, inesperado, pero inevitable, sorprendente, pero profetizado. Yo quizá no lo vea, tú quizás sí, alguien lo verá. Y cuando suceda, recordarán estas palabras, recordarán la advertencia, recordarán que siempre hubo señales para aquellos dispuestos a verlas. Jerusalén espera, la tierra espera, la puerta espera, y nosotros, pequeños testigos de un drama cósmico, esperamos también.